Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Historia y Ciencias Sociales, una mirada crítica sobre la reconstrucción discursiva del pasado. Hoy vamos a tratar en esta segunda sesión lo que ha venido a llamarse el modelo historiográfico del siglo XIX, o también, tildado quizá de manera con connotaciones negativas, historiografía evenemencial. Veremos más tarde qué significa eso evenemencial. Realmente, como ya os dije en la sesión pasada, no voy a analizar el modelo historiográfico del siglo XIX como una totalidad, entre otras cosas porque no existe como tal, no hay una unidad metodológica a lo largo del siglo XIX. Realmente voy a hacer referencia a una escuela que tuvo lugar en Francia durante el último tercio del siglo XIX y que fue deudora a su vez de lo que ha venido a llamarse el historicismo alemán. Esa escuela a la que me voy a referir continuamente se llama la Escuela Metódica Francesa. Y muchos de ellos, lo digo ahora, muchos de ellos fueron alumnos de los profesores que tuvieron en Alemania, es decir, del historicismo alemán. El caso paradigmático quizás sea Ernest Laviste, un historiador muy conocido de finales del siglo XIX, Tercera República Francesa, que fue alumno del propio Ranke, ¿no? Leopold von Ranke, uno de los historiadores quizá modernos más reconocidos de todos los tiempos. Bien, la sesión va a durar aproximadamente una hora hablada y después haré un descanso, unos 10-15 minutos, para entrar posteriormente al debate de los textos que supuestamente habéis leído. ¿Qué tal os parece? Descansamos quizá 10-15 minutos y luego emprendemos ya el debate o cualquier pregunta. No tiene por qué ser una recusación del texto necesariamente, puede ser alguna cosa que no hayáis entendido y entre todos pues intentamos explicarla. La idea es un poco que se genere debate, o sea, que no hable yo exclusivamente, sino que quizá alguno de vosotros pueda responder la pregunta de otro de vosotros, sin la necesidad de que yo intervenga en tanto que profesor o cosas por el estilo. La idea de esta segunda parte es esa, para que lo tengáis en cuenta. Bien. Aquí tenéis un poco lo que va a ser el guión de la sesión. Un primer punto titulado La hegemonía historiográfica alemana, y está orientado básicamente a señalar cuál es, o contextualizar, mejor dicho, cuándo y dónde se produjo la institucionalización de la historia por vez primera. El segundo de los puntos, la dimensión positivista de la historiografía decimonónica, viene a ser un punto en donde se va a condensar los contenidos y las problemáticas conceptuales fundamentales de este tipo de historiografía. Además, dentro de él, haré referencia a 3 postulados, de manera además bastante concisa y somera. Luego haré mención a la crítica documental de las fuentes, eso que durante la sesión primera estábamos aludiendo continuamente y que no entré a desarrollar porque esperaba hacerlo hoy, pues voy a desarrollarlo. De todas maneras, el libro que os he pasado, Introducción a los estudios históricos, de Charles Señobos, es una explicitación, o digamos, es el canon de la crítica documental de las fuentes durante el siglo XIX. Creo que estuvo escrito en 1903, pero bueno, es un poco la resolución de todo lo que vino a hacerse en tanto que crítica documental de las fuentes durante el siglo XIX. El tercero de los puntos lo he titulado El dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX. Esta expresión, como ya dije el otro día, es propia de Christophe Pomian, un historiador de la historiografía, y he decidido dividir este tercer punto en 2 partes diferenciadas. Una primera centrada en decir qué es lo que dice exactamente el dogma, y otra segunda centrada en las limitaciones epistemológicas, pero también políticas, que tal dogma comporta. Y finalmente, para acabar, pues haré alusión a las conclusiones, ¿no? Simplemente 2. Esta historia del 19 es una historiografía episódica o evenemencial, explicaré qué es eso, y también es una historia de la corta duración, a diferencia de lo que ocurrirá con la historia social del movimiento de los anales o del materialismo histórico, cuyo modelo historiográfico practica una historia basada en el tiempo largo, la longue durée,
que le llama el propio Brodel. Esos son textos que os he propuesto para la tercera sesión. Entre todo ello, bueno, iré intercalando citas como la sesión pasada. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, empezaré por el primero de los puntos. La hegemonía de la historiografía alemana durante el siglo XIX. ¿Por qué hablamos de hegemonía germanoparlante, austriaca alemana, en el ámbito de la producción historiográfica durante el siglo XIX? Pues hablamos de hegemonía historiográfica por varias razones. En primer lugar, porque la mayor parte de las polémicas desarrolladas en ese periodo, y entendiendo por periodo el transcurso de años que irían desde 1870 hasta 1939, aproximadamente, se desarrollan en suelo alemán. Por ejemplo, la polémica en torno a la Kulturgeschichte o historia cultural. Por ejemplo, la polémica a la que ya aludí, sugerí en la sesión pasada, sobre el concepto de método. Es decir, qué tipo de método requiere el historiador para llevar a cabo su reconstrucción discursiva del pasado, su análisis del pasado. Aquí es de sobra conocido el libro de Dilthey, donde viene, digamos, a establecer una distinción entre lo que serían las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Las ciencias naturales tenderían a producir enunciados legaliformes, es decir, enunciados regulares, con carácter de universalidad. En la historia, dirá Dilthey, y no solo Dilthey, sino el conjunto del historicismo alemán, todo esto no ocurre. Entre otras cosas porque no se puede, la historia no es susceptible de reducirse a condiciones ideales de laboratorio. Entre otras cosas porque la historia interviene la libertad y la agencialidad humana, cosa que en el mundo de la naturaleza, dirá Dilthey, no existe. Por lo tanto, él entiende que la metodología propia para las ciencias del espíritu sería una metodología basada en el concepto de comprensión y no de explicación. Es decir, lo que habría que hacer, y eso es lo que va a cuestionar Annales, lo voy adelantando, es reconstruir los móviles ideales que hicieron moverse a los propios agentes históricos. Es decir, habría que tener en cuenta las condiciones, el tipo de móviles, las cosas que hacen para llevar a cabo esos móviles, etcétera, etcétera. Esa es la categoría de comprensión. Bien, y en segundo lugar, hablamos también de hegemonía historiográfica alemana, porque fue allí en Alemania donde se generaron líneas de investigación totalmente innovadoras y una cobertura institucional nunca desarrollada hasta ese momento. Fue ahí, por tanto, cuando la historia sufre un proceso de profesionalización progresiva o de institucionalización de la enseñanza de la historia, en términos universitarios, que iba no solo desde la mejora o la depuración teórica de la crítica documental de las fuentes, sino también y fundamentalmente a la creación de un nuevo tipo de dispositivos institucionales en donde se desarrolla y se transmite la ciencia. En este contexto, por tanto, nos encontramos a la figura sobresaliente, quizá, de Leopold von Ranke. Posteriormente hablaré un poco más de él, traeré a colación unas citas. Pero también nos encontraremos con la figura de historiadores como Droysen, Jacob Burckhardt, Mommsen, etcétera, etcétera. Pero unidos todos ellos, y esto es sin duda lo más relevante, lo que me gustaría que retuvierais, unidos todos ellos a un marco social, institucional, en donde se desarrolla y se transmite la ciencia. Ese marco en donde los integrantes comparten una serie de acuerdos acerca de las competencias cognitivas que se supone debe tener todo historiador, es la universidad. Y no ya como en el siglo XVIII y en el siglo XVII, las academias. Es decir, es cuando surgen las universidades en el sentido actual del término, como ámbitos donde se produce y se transmite saber, y además financiados por el Estado, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, evidentemente, que no existieran universidades, existían las universidades medievales, pero no ejercían la misma función social y la misma función política. El ejemplo paradigmático lo encontramos en la Universidad de Berlín, fundada en 1810 por efecto de las reformas prusianas y con un objetivo político más o menos definido, a saber, legitimar desde el punto de vista intelectual la unificación de los pueblos germanos, cosa que no existía a principios del siglo XIX. Es, por tanto, en este momento cuando surge lo que hemos llamado el historicismo alemán, una corriente histórica opuesta en apariencia a la filosofía de la historia, de raigambre idealista, hegeliana, pero que, sin embargo, visto con más profundidad, o al menos visto
en relación a las críticas que lanzaron los anales y la hermenéutica a la facticidad de Gadamer, por ejemplo, resulta que no es tan opuesta, digámoslo así, a la filosofía de la historia. Pero eso es harina a otro costal, hoy no vamos a hablar de esto. Algo muy parecido, es decir, algo muy parecido en el sentido de que se produce una institucionalización de la profesión histórica, ocurre en suelo francés durante el siglo XIX. La profesión histórica aparece aquí en torno a la década de los años 70, 1870. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no existían historiadores en Francia antes? Por supuesto que no. Lo que no existía era la profesión como tal, es decir, en tanto que cargo sometido a una serie de pruebas objetivas que garantizan la especialidad de la materia. Lo que existían eran personas con mayor o menor afición, por ejemplo un Michelet, por ejemplo un Taine, etcétera, etcétera, pero en modo alguno una profesión, es decir, una colectividad dotada de cierto tipo de mecanismos cognitivos, de ciertas normas de reconocimiento social, con ciertas redes de revistas y de asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que existía eran personas con mayor o menor ambición. Libros de historia efectivamente que existían, pero no existía la historia en tanto que institucionalizada en la institución, digamos, de producción del saber. En ese momento, lo más parecido a historiadores eran las personas que habían sido formadas en la École des Chartes, una escuela donde se enseñaban ciencias auxiliares y formar posteriormente a quienes serían los futuros archiveros de las bibliotecas nacionales, que habían sido creadas tras la Revolución Francesa. ¿Cuándo cambia todo esto en Francia? Pues todo esto cambia con la llegada de la Tercera República, y concretamente con la llegada de los republicanos al poder, quienes tras la pérdida de la guerra franco-prusiana asumen la necesidad no solo de llevar a cabo una revancha desde el punto de vista militar, sino también y sobre todo una revancha desde el punto de vista moral. Es decir, había que superar a Alemania allí donde Alemania se había constituido la punta de lanza de la cultura europea. ¿Dónde? En el ámbito intelectual. Todo ello supuso una reforma radical de la Universidad francesa. A partir de ese momento surgen, por ejemplo, los seminarios al estilo alemán, practicados ya en 1840-50 por el propio Ranke en Alemania. Y esos seminarios brindaban la posibilidad a los estudiantes para que se pudiesen iniciar en la práctica de los métodos de erudición crítica desarrollados por los monjes benedictinos durante el siglo XVII, Mabillon, por ejemplo, y depurados teóricamente por las universidades alemanas durante el siglo XIX. Poco a poco, entonces, cada vez más Francia fue haciendo suyos no solo los modelos, sino también los programas de investigación que habían sido desarrollados en Alemania. Y todo ello, además, auspiciado o por medio de un tipo de política orientada a hacer de la historia un arma política de primera magnitud. Prueba de ello, por ejemplo, es la proliferación masiva del uso público de la historia, que además, para el caso francés, podría materializarse en los siguientes cambios. Y paso a citar simplemente 5 de ellos, sin entrar un poco. De todas maneras, si os interesa más este tema, el libro que os comenté el otro día de Antoine Prost, 12 lecciones sobre la historia, su capítulo dedicado a la institucionalización de la enseñanza histórica, trata todo esto de manera detallada. Bueno, simplemente, de todas maneras, os paso a señalar 5 de ellos, 5 cambios, que son un poco síntomas de lo que está ocurriendo, ¿no?, con respecto a la historia. El primero de ellos sería la institucionalización de los programas de historia, convirtiendo a la historia, a la historiografía, en una materia autónoma y diferenciada, y dejando de ser, por tanto, esa rama auxiliar para el estudio de los textos clásicos. Hasta ese momento la historia no se enseñaba en las universidades. La historia era una especie de ciencia auxiliar para el estudio de los textos clásicos, desde el punto de vista filológico. Segunda de las transformaciones, la creación, a juicio de Prost, masiva, de plazas y cátedras nuevas en las universidades, fundamentalmente en la Universidad de la Sorbona, en París. La tercera de las características es la extensión de la franja horaria dedicada a la historia en la enseñanza primaria y secundaria. La cuarta de ellas, y quizá la más importante, o la que es realmente sintomática de todo lo que estoy hablando, sería la transformación del viejo modelo de tesis doctoral, pasando de ser una mera disertación de carácter ensayístico a ser un trabajo de erudición realizado por medio de la crítica documental de las fuentes. A título de ejemplo, por ejemplo,
Leí en el libro de las escuelas históricas de Bourdieu-Martin que la tesis doctoral de Michelet tenía alrededor de 30 páginas y su estilo era básicamente un ensayo a propósito de lo que él consideraba que era la historia de Francia, el papel no solo en el presente, sino en el futuro. A partir de ahora, entonces, todo este tipo de formatos, de propuestas de investigación, quedan eliminadas en tanto que investigación. Ahora, lo que se precisa para poder ser doctor, de igual modo que hoy en día, es un trabajo realizado por medio de la crítica documental de las fuentes. Es decir, los alumnos tienen que aprender o tienen que iniciarse en este tipo de técnicas. Y el último de los puntos quizás sería la creación de revistas especializadas, por ejemplo, la Revue Historique, revista de la Escuela Metódica Francesa, la Revue de Question Historique, revista, digamos, de la historiografía tradicionalista, así como una amplia gama de manuales escolares. El otro día os cité Le Petit Lavis, de Ernest Lavis, un libro que tuvo la nada desdeñable cantidad de 75 ediciones en 12 años, lo cual no es poco. Además, los manuales son bastante importantes desde el punto de vista de recepción, como os dije el otro día, en la medida en que constituyen observatorios del imaginario historiográfico del momento. Tenéis que tener en cuenta que, claro, esos libros los leen cantidad de generaciones, de infantes, de adolescentes, que adoptan una visión concreta de Francia, no solo en el presente, sino también de cómo ha llegado a ser lo que es Francia. Una visión profundamente nacionalista de la historia. Con todo, y acabo ya este primer punto, podría decirse que la historiografía de este periodo, al menos la que triunfa en términos institucionales, constituye un verdadero campo historiográfico, es decir, un universo de relaciones objetivas de comunicación, reguladas en materias de argumentación y verificación. Y todo ello, además, en un nuevo marco social en donde se desarrolla y se transmite la ciencia, es decir, la universidad. Constituye un campo, como he dicho, pero eso no quiere decir que no existiese otro tipo de historiografía paralela a la época. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la historiografía practicada por movimientos, digamos, extrauniversitarios o parauniversitarios, concretamente al materialismo histórico, las obras de Marx, las obras de Engels, las obras de Kautsky. Algunas de ellas no tienen vigencia hoy en día debido a su excesivo mecanicismo y economicismo, sobre todo las de Kautsky, pero obras como las de Marx concretamente siguen teniendo mucha vigencia, al menos en el campo sociológico. Bien, ¿hay alguna pregunta o paso ya directamente al segundo de los puntos? En España todo esto acontece bastantes años después. Concretamente, Rafael Altamira es uno de los grandes historiadores de la época de los años 20, 30 en España. Fue alumno del propio Señobós. Es decir, muy pocos en España podían ir a Francia en aquella época para poder estudiar, ¿no? No fueron directamente a Alemania, pero sí fueron a los que habían sido alumnos de los alemanes, es decir, Señobós y Langlois. Aquellas personas ya eran ancianas, pero, por ejemplo, Rafael Altamira sí estudió con ellos y sí llevó a cabo traducciones, por ejemplo, de Le Petit Lavis, que no recuerdo bien ahora qué título castellano tiene, pero existe, hay una traducción. Data de 1934, concretamente. La enseñanza de la historia. Se tituló así el libro. ¿Algo más? Bueno, pues paso ya al segundo de los puntos. La dimensión positivista de la historiografía decimonónica. Antes de nada, comenzar por una breve advertencia de carácter terminológico. El término positivista, aplicado en este caso al ámbito de la producción histórica, puede llevar a equívocos por considerar precisamente que puede plantear algún tipo de problema, o algún tipo de relación, mejor dicho, con las ideas de Augusto Comte o con el neopositivismo del Círculo de Viena. En realidad, los partidarios de la escuela teórica, de la escuela metódica francesa, no tuvieron como fuente de inspiración al positivismo, y mucho menos tuvieron una imagen de la ciencia, para la ciencia histórica, aplicada a la ciencia histórica, según la cual lo propio de la ciencia histórica sería establecer leyes de la historia. En absoluto, no tenían ningún tipo de interés en ese sentido. Más bien, sus deudas teóricas las tienen con el historicismo alemán
y concretamente con las máximas y las maneras de trabajar de Leopold von Ranke. Antes os he dicho que el propio Ernest Lavis fue alumno de doctorado del propio Leopold von Ranke, para que lo tengáis en cuenta. En cualquier caso, debemos suponer en todos ellos, sean franceses o alemanes, una misma consideración acerca de la naturaleza de la operación historiográfica, es decir, acerca de la naturaleza o el carácter de la reconstrucción discursiva del pasado que llevaban a cabo. Lo que, llegados a este punto, solo puede plasmarse en una cosa, a saber, en la identificación común en una serie de presupuestos teóricos y metodológicos. Concretamente son tres, como podéis observar. El primero de ellos sería el postulado de la neutralidad, y vendría a decir lo siguiente. Al historiador, dirán, tanto el historicismo alemán como la escuela metódica francesa, al historiador no le compete juzgar moralmente la historia, ni instruir a sus contemporáneos, sino más bien, y cito al propio Ranke, en rendir cuentas de lo que realmente aconteció, de lo que realmente sucedió. En realidad, Ranke utiliza esta máxima con un propósito polémico definido. Se trata de acabar con la vieja concepción que había dominado la historia desde la Edad Media. Hasta ese momento, la historia había sido contemplada como una magistra vitae, un término latino que traducido al castellano vendría a ser como una maestra de la vida. No os hablé de ello la semana anterior, pero vais a reconocerlo ahora perfectamente en función de lo que os dije. La magistra vitae sería una concepción de la historia según la cual esta última sería considerada simplemente como un cúmulo de narraciones y relatos orientados exclusivamente a la educación política y moral de las élites en el poder. Lo importante, sin importar el análisis crítico de los documentos, porque en buena medida era inconcebible, como bien dijimos durante la primera sesión, y sin importar tampoco la veracidad exacta de algunas de sus afirmaciones. Lo importante eran los efectos provocados por las afirmaciones, es decir, la enseñanza política y moral que estaba contenida en las distintas fabulaciones narrativas. De ahí precisamente la pertinencia y la necesidad de la máxima de Ranke, es decir, Ranke lo que estaba reclamando era cientificidad, es decir, nos interesa saber lo que realmente aconteció, no instruir a nuestros contemporáneos. Cuando reclamaba esta cientificidad, lo hacía precisamente para cuestionar esta concepción que había sido la dominante durante la Edad Media, esta concepción de la historia como magistra vitae. Y me gustaría pasaros a señalar una cita del propio Ranke, en donde, bueno, es clásica ya, donde las haya, en historia de la historiografía. ¿La veis? ¿Bien? Se trata de un pasaje de su libro Historia de los pueblos latinos y germánicos. El libro lo podéis encontrar en una recopilación de artículos y partes concretas de libros que se llama Pueblos y Estados en la Historia Moderna, en Fondo de Cultura en México. Y viene a decir lo siguiente. Se ha dicho que la historia tiene por misión enjuiciar el pasado e instruir al presente en beneficio del futuro. Misión ambiciosa, en verdad, que este ensayo nuestro nos arroga. Nuestra pretensión es más modesta. Tratamos simplemente de exponer cómo ocurrieron en realidad las cosas. Bien. Segundo de los postulados. En la idea de que el historiador es capaz de escapar a toda forma de condicionamiento social en su análisis del pasado. Y no solo en lo que concierne a las fobias o las predilecciones políticas particulares de cada historiador, es decir, que uno sea de izquierdas y otro de derechas, por ejemplo, dicho a bote pronto, sino también a toda forma de condicionamiento social en la percepción misma del hecho histórico. Es decir, Ranke y esta generación entendería que no hay ningún tipo de determinación externa, sociológica, histórica, que influyese o que fuese capaz de influir en la génesis de las representaciones sobre la realidad propias del historiador. Es decir, entendería que los documentos deberían ser objeto de apropiación unívoca por parte de la ciencia. Entenderían que la ciencia vendría a reproducir fielmente la realidad. Tiene esa concepción, digamos, incluso metafísica de la ciencia. Entenderían que existe algo así como una realidad y que esa realidad vendría a delimitar los objetos de investigación a la ciencia. Y la labor misma de la ciencia vendría a ser
captar, aprender, con H, lo que ya de suyo es posible encontrar en los materiales. Esto parece de sentido común, pero no es tan así cuando atendemos a las críticas llevadas a cabo por el movimiento de los anales, la hermenéutica o el materialismo histórico. Y tercero de los puntos, pero no por ello menos importante, la idea, y esto es lo fundamental de todo, de que la historia, para todos ellos, existe objetivamente. La historia en el sentido de res gestae, no de memoria acerca de lo acontecido. Es decir, la historia como realidad devenida, como pasado, mejor dicho. Para ellos existiría objetivamente, y no solo desde el punto de vista ontológico, es decir, como una realidad que nos precede y de la cual tenemos vestigios materiales, documentos, por ejemplo, sino también desde un punto de vista noxológico. Y esto es lo fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia existe objetivamente desde el punto de vista noxológico. Pues significa que la historia, el pasado mismo, debería ser entendido como una entidad, en el sentido filosófico del término. Es decir, como un principio de inteligibilidad que tendría de suyo un orden y una concatenación determinada de los acontecimientos humanos. Es decir, que el material documental encontrado, una vez corroborado por medio de la crítica documental de las fuentes, impondría, mejor dicho, un solo acceso al campo de su reconstrucción. Esto es lo más importante de todo. Y esto significa al menos dos cosas. En primer lugar, significa aceptar que existe algo así como una materia per se llamado pasado, un mundo autosubsistente al cual el historiador debería captar, debería llegar por medio de su crítica documental de las fuentes. O lo que es igual, que los materiales encontrados imponen o impondrían un límite a priori a la cantidad de informaciones que es posible extraer de ellos. Y en segundo lugar, entendería que el discurso puede y sobre todo debe, el discurso es la ciencia histórica, puede y sobre todo debe apropiarse de manera unívoca de lo que dicen esos materiales, sin imponer explícita ni tácitamente ningún tipo de interés previo en función de los cuales se transforme la información que ya de suyo es posible encontrar en el análisis de los documentos. Es decir, que entenderían que existen por un lado los hechos históricos como tales y por otro lado la interpretación. Entendería que los hechos son autosubsistentes, es decir, a los que solo hay que dejarles hablar. La labor de historiador aquí, dentro de esta concepción empírico-inductivista de la ciencia, entendería que habría que dejar hablar a los materiales por sí mismos, como si los materiales pudiesen hablar por sí mismos, suponiendo una especie de evidencia en bruto de lo real. Todo esto yo sé que suena un tanto abstracto, lo reconozco, pero a tenor de las críticas del momento de los anales yo creo que se entenderá mejor. Merece la pena en cualquier caso retener esta idea, ¿no? La idea de que entienden que la labor historiográfica es simplemente tiene por función aprender lo que ya de suyo es posible encontrar en la cosa. Y en este caso la cosa, para el historiador, son los documentos, la materia de investigación. Entendería que los documentos hablan única y exclusivamente de una manera concreta. Y la labor del historiador sería hacerles hablar por sí mismos, porque entiende que la ciencia no tiene ningún tipo de interés previo. No sé si se entiende un poco la idea. Es un tanto compleja. Es algo, sobre todo, que cuestionó el propio Febvre en su libro Combates por la Historia. Y François Fuguet, del Atelier de l'Histoire, en su libro. Y se entenderá mejor a raíz de lo que diga la tercera de las sesiones. En todo esto, sin embargo, tiene mucho que ver, en esta concepción de la ciencia, tiene mucho que ver el esquema cognoscitivo que se había impuesto de facto a la mayor parte de las ciencias de la época, y según el cual se entendería que la operación histórica, la reconstrucción discursiva del pasado, podría dividirse en dos fases diferenciadas. En primer lugar, en lo que se denomina el análisis o la crítica documental de las fuentes, que sería ese momento en donde el historiador lleva a cabo la reunión de los hechos per se, es decir, por medio de su crítica documental de las fuentes. Y en segundo lugar vendría lo que ha venido a llamarse la síntesis. Lo podéis ver
Aquí, precisamente. Crítica externa, crítica interna formarían un único punto, punto 1.1, punto 1.2, y la segunda parte sería la síntesis. Esa síntesis, ese segundo momento, sería ya el momento interpretativo o subjetivo, en donde vendrían a ordenarse los hechos aislados que fueron corroborados previamente por la crítica documental de las fuentes. Pues bien, vamos a ver todo esto de manera más detallada. Para ello es necesario proceder desde el principio, sin entrar tampoco quizá en demasiadas distinciones que pudiesen entorpecer una comprensión global de lo que es la crítica documental. Lo primero que debemos tener en cuenta claro es identificar nuestro punto de partida. Y es aquí que lo primero, para la escuela metódica francesa, de igual modo que para el historicismo alemán, el punto de partida es el documento, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, el documento no se identifica de manera automática con el acontecimiento. Para que así sea, es necesario reconstruir, como bien dijo señor Bosch la primera de las sesiones, reconstruir la serie de causas intermedias que dieron lugar al documento, es decir, reconstruir la serie de actos que llevó a cabo el autor del documento, desde que presenció el suceso hasta que redactó el propio manuscrito. Solo si emprendemos una labor crítica de estas características, estaremos en condiciones de mostrar la autenticidad o la falsedad de un documento, como es lógico. No importa entonces que no exista una observación directa de los acontecimientos, como si pensaba, por ejemplo, la historiografía medieval. ¿Os acordáis de lo de los testigos oculares? Era necesario que existiese un testigo ocular y que ese testigo ocular, además, fuera una persona con capacidad para suscitar solidaridad social, porque ello era ya síntoma o funcionaba como un mecanismo de acreditación discursiva. Pues aquí no, es precisamente todo lo contrario. Lo que tiende a realizarse es una labor orientada a mostrar la autenticidad de las fuentes. Y para ello se utiliza el método de la propia historiografía. Ahora bien, esa reconstrucción discursiva no se realiza de cualquier manera. Sigue, por el contrario, una serie de pautas bien definidas, como si con ello pretendiese emular los protocolos verbales de descripción científica que habían caracterizado y que estaban caracterizando en ese momento, finales del XIX, a las ciencias físicas. Y paso ahora ya a desarrollar de manera somera en qué consistiría la crítica documental de las fuentes. Lo podéis ver en el punto 2, 3 postulados y después viene la crítica documental de las fuentes. Paso a comentar cada uno de los puntos, el 1.1, 1.2 y el 2. En primer lugar, lo que se impone es una crítica externa, o también llamada erudita, del documento, centrada, sobre todo, en la extracción de información, tomando como objeto de análisis el soporte material del documento. Es decir, el soporte material del documento. Aquí no se trata de señalar qué está diciendo el documento, ni qué es lo que quiere decir el autor del documento. Aquí, por el contrario, lo importante es determinar si el texto, si el documento es de donde dice ser que es. Es decir, su procedencia. En esta primera parte de la crítica, el objetivo es mostrar la procedencia del documento. Es decir, eludimos la cuestión de qué es lo que nos está diciendo el texto. Vamos a extraer información analizando el soporte material del documento, independientemente de lo que diga el autor del documento. ¿Se entiende? Más o menos. Se trata de responder a preguntas del tipo, ¿se conserva el documento como un documento original o más bien es una copia? Y si es una copia, ¿qué tipo de copia es? ¿Es una copia fidedigna o es una burda manipulación? Son ese tipo de preguntas las que se hace esta parte de la crítica. De hecho, constituye una parte tan importante que suele subdividirse a su vez en dos partes: la crítica de restitución y la crítica de procedencia. La crítica de restitución. Esta crítica suele ponerse en práctica en disciplinas como la historia antigua y la historia medieval. Por lo general, en estos casos, carecemos o no se dispone de documentos originales de los autores, en el caso de que existan autores, porque muchos de los documentos no son anónimos, no hay un autor. Por lo tanto, esos documentos suelen ser copias
que a su vez son copias de otras copias, en el caso de la historia antigua. Con ello surgen problemas evidentes relativos a la autenticidad documental de esos textos, de esos documentos. La crítica de restitución, entonces, trataría de averiguar si el documento es una copia buena, es decir, conforme lo máximo posible al manuscrito del autor o a las categorías de la época, a los giros lingüísticos de la época, o una copia mala, una burda manipulación, conforme más bien a las categorías propias de los copistas o de los copistas de la Baja Edad Media. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta restitución? ¿Existe una teoría general de la restitución que pueda servir para todos los textos, sean griegos, sean romanos, sean mesopotámicos, sean medievales? La respuesta es no, rotundamente no. Habrá restitución solo para los casos individuales, siendo imposible extrapolar las dificultades propias de los textos griegos a las dificultades propias de los textos romanos. Además, la restitución exige, la crítica de restitución, exige una serie de conocimientos generales. Por ejemplo, y paso a nombrar simplemente dos. Por ejemplo, nociones generales sobre el modo como habitualmente suelen degenerar los textos. Pongamos por caso el latín previo al siglo VIII después de Cristo. Este latín se escribía sin signos de puntuación y todo junto. Esto permitiría explicar por qué fueron normales tantos equívocos por parte de los copistas de la Baja Edad Media. De igual modo que también nos permitiría extraer información o mostrar la autenticidad o no de ciertos documentos. Es decir, si nosotros nos encontramos con un texto latino que dice ser del siglo V o IV después de Cristo y resulta que está escrito con signos de puntuación y en separado, sabemos que evidentemente ese documento no es de donde dice ser que es, sino que más bien es una copia, y posteriormente una copia posterior al siglo VIII después de Cristo. Todo este tipo de conocimientos son los que analizan, todo este tipo de pesquisas son las que analiza, las que busca, rastrea la crítica erudita de las fuentes. También es necesario para la crítica de restitución un conocimiento profundo de la lengua y de la grafía de la época en la que está redactado el manuscrito. Aquí entra a colación lo que sería la paleografía, una de las ciencias auxiliares por antonomasia. Bien, pasamos ya a la crítica de procedencia. Como su propio nombre indica, lo que intenta es determinar la procedencia del texto. ¿Cómo? Pues la herramienta principal es el análisis interno del documento, en el que se trata de ver cómo el texto mismo, por su composición interna, es susceptible de mostrarnos información acerca de su procedencia. Por ejemplo, el tipo de escritura que utiliza. Por ejemplo, el tipo de giros lingüísticos que están materializados en ese documento. Es decir, lo que estudiaría esta crítica son las convenciones según las cuales se componen los textos. Cómo se adapta el cuerpo del texto, cómo aparecen los firmantes del texto, qué tipo de sello se utiliza. Todo ese tipo de cosas relativas a la composición interna del documento y no tanto al contenido conceptual de lo que está diciendo el documento, suministran informaciones acerca de la procedencia de un documento. Todo esto lo estudia la diplomática, otra de las ciencias auxiliares. De esa manera, entonces, y concluyo ya lo que sería la crítica externa de las fuentes, podemos llegar a tener una idea más o menos aproximada del documento en cuestión. Quizá no una idea concreta, una fecha concreta, pero sí una fecha aproximada del documento o de la copia, dónde se hizo esa copia del documento. Pues bien, una vez determinada la procedencia aproximada de ese documento, así como su autenticidad como elemento que aspira a algo que puede ser observado, que dirá el propio señor Bosch, lo que toca es la crítica interna de las fuentes. ¿Y qué es la crítica interna de las fuentes? Pues es el análisis crítico de lo que el texto o el autor del texto dice. Y cuando decimos que es crítico, es porque entendemos que este análisis no tiene por objeto simplemente reproducir lo que dice un texto. Al contrario, si es crítico es porque no otorga de antemano ningún tipo de valor intrínseco a las palabras del autor, sea cual fuere el prestigio social asociado al mismo. Es justo lo contrario de lo que estuvimos diciendo en la primera sesión. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la crítica de naturaleza moral, política y religiosa llevada a cabo durante la Baja Edad Media por parte de los cronistas medievales? En aquella crítica medieval
se soslayaba continuamente el tema del interés, y aquello que funcionaba como mecanismo de acreditación discursiva, que validaba el propio discurso como verdadero, era precisamente la autoridad del texto, el hecho de que el texto mismo fuese considerado como una autoridad, como expresión o testimonio de una persona susceptible de concitar solidaridad social. Ahora, lo que la crítica interna del documento pone en tela de juicio es precisamente eso. Es decir, no hay que otorgar ningún tipo de valor intrínseco a las palabras del texto, sea quien fuere el autor del mismo y sea cual fuere también el prestigio social asociado al mismo. Ahora, por el contrario, se trata más bien de someter esas palabras a un proceso de mediación racional, con el objetivo, más o menos manifiesto, de extraer de ellas, por medio de su comparación con otros documentos, más información de la que el propio autor quiso decir. Esta es la función clave. Dicho de otra manera, responder a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Estuvo interesado el autor del texto en decir lo que dijo o se equivocaba? ¿Estuvo coaccionado para llevar a cabo ese documento? Todo ese tipo de preguntas. Esta crítica también se subdivide en dos críticas: la crítica de interpretación o positiva y la crítica de sinceridad o negativa. La primera de las críticas, la de interpretación, busca señalar simplemente qué es aquello que el texto dice. Para ello, el historiador debe jerarquizar, debe aislar todas y cada una de las ideas del texto, lo cual supone, por su parte, un conocimiento de la lengua, y no solo un conocimiento vulgar, sino un conocimiento profundo. Ejemplo, si queremos conocer o queremos leer a Gregorio de Tours, tenemos que tener en cuenta el latín de la época de Gregorio de Tours, con sus giros lingüísticos. No sé si se entiende bien. Hay que conocer no solo el latín, sino el latín propio de cada época. Todo esto lo que pone de manifiesto, y es lo que será cuestionado por parte del análisis, es el carácter fuertemente filológico del análisis histórico durante el siglo XIX. Lo importante es que el historiador tenga una serie de habilidades, las ciencias auxiliares, una serie de habilidades en lenguajes, en técnicas de extracción de información, paleografía, diplomática, numismática, etcétera, etcétera, para tener en cuenta que los significados no son constantes en el tiempo, especialmente los significados de carácter político. A modo de ejemplo, os podría decir, cuando yo hice la tesina, hace ya unos 4 o 3 años, la hice sobre el concepto de soberanía, una tesina en filosofía. Lo que me di cuenta es que el concepto de soberanía aparecía en los textos medievales, pero también aparecía en los textos modernos, fundamentalmente en Hobbes, ¿no? Su Leviatán, también en Rousseau, etcétera, etcétera, y es moneda de cambio corriente en la filosofía política actual. No obstante, expresan realidades ideológicas y realidades políticas y sociológicas muy distintas. No es lo mismo el concepto del modelo de soberanía en la teología política medieval, que designa más bien un orden revelado en el cual la soberanía es compartida por una multitud de órdenes y de poderes, no solo el poder monárquico, sino también el poder eclesiástico, y que además se materializa en una distribución social del poder político poliárquica, al concepto de soberanía tal y como lo entiende la filosofía política moderna, es decir, como poder indivisible, y además funda las condiciones de validez del resto de asociaciones políticas. La típica idea de que solo hay un poder soberano cuando existe un espacio jurídicamente homogéneo. Es decir, atendiendo a las épocas, a las realidades sociológicas que vertebran los propios significados lingüísticos, vemos que no existen continuidades, existe una continuidad nominativa del significante soberanía, pero resulta que expresa ideas totalmente distintas. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta todo historiador, para no caer en el anacronismo y extrapolar sus criterios del presente para analizar las realidades políticas del pasado. Y esto es lo que hizo en buena parte la historiografía del siglo XIX, y la cual se ha criticado a día de hoy. Y bueno, con esto paso ya a la crítica de sinceridad. Esta parte quizás sea la más importante o la más curiosa de todas. Esta crítica no se refiere tanto a la actividad intelectual del autor del documento, cosa que es objeto de investigación por parte de la crítica positiva, de la crítica de interpretación, como ya he dicho ahora, aislar todas y cada una de las ideas del texto. Lo que hace la crítica de sinceridad, su objeto de investigación, son más bien los acontecimientos externos de la época del autor del documento.
Eso es lo que le interesa. Si el objetivo principal es determinar la veracidad de las afirmaciones, entonces es claro que lo primero que debemos realizar es desconfiar a priori de toda apelación a la relevancia de un testigo o a las afirmaciones de autoridad. Justo lo contrario de lo que hacía la crítica medieval. Todo lo contrario. Para ello, el historiador debe llevar a cabo o debe cuestionar al propio autor del documento de la siguiente manera. Debe establecer un cuestionario doble. Y básicamente me estoy basando en el libro Introducción a los Estudios Históricos. Lo podéis ver perfectísimamente en el libro que os he pasado ahora mismo. El primero de los cuestionarios sería el siguiente. Un cuestionario donde se vienen a presentarse los motivos hipotéticos por los cuales el autor pudo verse en situaciones que inducen normalmente a una persona a mentir o no ser totalmente sincero. Y paso a enunciar simplemente 3 preguntas que se le podría hacer al autor del documento y que tienen que ver con acontecimientos externos del autor del documento. Primera de ellas, preguntarle al autor si tuvo o no un tipo de beneficio práctico, económico o político, al decir lo que dijo, al escribir lo que dijo. Segunda de las preguntas, ¿estuvo coaccionado para llevar a cabo, para escribir ese documento? Y tercera de las preguntas, cuando el autor, por ejemplo, no esconde su predilección hacia determinado grupo político frente a otro, o no esconde su animadversión hacia determinado conjunto de doctrinas políticas o religiosas. Es decir, tenemos que llevar a cabo ese tipo de preguntas al autor del documento, para ver si hubo o no intención de mentir, no, para ver la razonabilidad de sus afirmaciones, si son razonables o no, etcétera, etcétera. Y un segundo cuestionario en el que se presenten motivos, también hipotéticos, por los cuales el autor pudo verse en situaciones que inducen normalmente a las personas a equivocarse. Por ejemplo, si su afirmación pudo ser fruto del prejuicio o si procedió con descuido porque el acontecimiento en cuestión no le interesaba, etcétera, etcétera. O, tercero, cuando el acontecimiento era de tal naturaleza que su conocimiento no podía venir dado exclusivamente por medio de la observación. Por ejemplo, y esto en historia hay mucho de ello, las intrigas de palacio, los chismorreos de alcoba, los acontecimientos secretos, todo este tipo de historias, que son muy típicas también de los relatos historiográficos. Lo que me gustaría que tuvieras en cuenta de todo lo que he dicho, por tanto, de esta primera parte, del punto 1.1 y el 1.2, es precisamente que se trata de un análisis que pone al interés como objeto de estudio. Justo lo contrario de lo que habíamos dicho durante la sesión anterior. Es decir, no se apela a la rectitud moral del autor del documento, sino más bien a desconfiar a priori de toda relevancia del testigo o de toda afirmación con autoridad. Para ello, lleva a cabo toda esta serie de pautas definidas, que yo he nombrado de manera muy somera, pero que bueno, si leéis el texto y otros manuales más modernos, podéis ver que todo ello se ha sofisticado aún más todavía. Hasta aquí, por tanto, a ver, agua. Hasta aquí, por tanto, todo lo concerniente al análisis o la crítica documentada de las fuentes. Falta, sin embargo, un acercamiento más detallado a eso que hemos llamado la síntesis. ¿Pero qué es la síntesis? Una respuesta rápida vendría a decir lo siguiente. La síntesis constituye el ámbito en donde se lleva a cabo la actividad interpretativa. Es decir, una vez realizado el examen crítico de los documentos, lo que tenemos son hechos históricos aislados. Pero con esto no hay historia propiamente dicha, es decir, no hay relato, no hay hipótesis histórica. Lo que hay son un cúmulo de enunciados elementales que la doctrina positivista del siglo XIX identificaba con hechos objetivos. Es decir, como elementos que eran capaces de hablar por sí mismos. Y es aquí precisamente donde entra el papel otorgado a la síntesis. Esta última vendría a ser una suerte de colofón metodológico, de remate final de todo lo anterior, donde el historiador vendría a agrupar tales hechos, tales elementos individuales, tales hechos históricos aislados, por medio de vínculos significativos o conexiones entre los mismos. Pero conexiones, y esto merece la pena decirlo, que vendrían avalados por la evidencia en bruto que ya es posible o que nos proporciona cada hecho histórico por separado. Es decir, la interpretación, el momento subjetivo,
no sería el punto de partida de la operación histórica, sino sería más bien el punto final. Entenderían que la crítica, que por un lado están los hechos históricos, después vendría la crítica para corroborar si existen o no esos hechos históricos, y después vendría la síntesis, que sería ese momento interpretativo en donde el historiador nos propone vínculos significativos entre los mismos. Porque, como ya os dije, historiar, como ya os dije en la primera sesión, no es simplemente un mero recordar o recoger datos, o situar un acontecimiento en un punto determinado de una línea temporal, de un marcador cronológico. Historiar, fundamentalmente, es integrar algo en una construcción simbólica con capacidad explicativa, de modo que ese algo se constituya como patrón de significado, es decir, como elemento que nos permite explicar cosas o estados de cosas. Pues bien, ellos entenderían, esta historiografía entendería que el punto de partida es neutro, no estaría interesado, no existiría ningún tipo de determinación social que haría que la elección de determinados documentos y no otros y la precomprensión de los mismos en función de determinados intereses existiría. Para ellos existirían los documentos y la interpretación simplemente vendría como colofón final. Para la historia social de Annales eso no va a ser así. Lo diremos durante la tercera sesión. Annales entiende que en el punto de partida siempre está la interpretación. Pero no es una interpretación partidista. El concepto de interés del que estoy hablando ahora, podríamos decirlo, sería un interés inconsciente, quizá. De todo esto hablaremos en la tercera sesión. Con todo, por tanto, lo que entiende esta historiografía es que el referente, la cosa a la que se refiere el historiador, se proyecta siempre hacia un terreno situado supuestamente más allá del discurso, más allá de la ciencia histórica. Lo que podríamos llamar pasado, o un mundo autosuficiente llamado pasado. Y a partir de ahí se nos hace creer que es ese referente el que precede y determina el discurso, como si existiese una especie de evidencia en bruto de lo real. Todo esto será cuestionado por la Escuela de los Annales. Bien, y con esto paso ya al tercero de los puntos, quizá lo más relevante de esta sesión, que lo he titulado El dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX, haciéndome eco de la expresión de Christophe Pommian. De todo lo dicho con antelación, hay algo, sin embargo, que no ha sido debidamente señalado. De hecho, ni siquiera se ha hecho una mención clara al respecto, aunque bien es cierto que desempeña un papel fundamental para el campo de la reconstrucción histórica en el sentido que a nosotros nos interesa cuestionar. En verdad, tiene que ver con una cuestión aparentemente metodológica y que, sin embargo, visto con un poco de profundidad, es todo menos inofensiva. Christophe Pommian la califica como uno de los aspectos más importantes de la historiografía decimonónica, más aún, como su dogma más fundamental, pero también el menos explicitado. Por eso, he decidido dividir esta exposición, este pequeño punto, este epígrafe, en dos partes diferenciadas. Una primera centrada en la definición misma del dogma, es decir, qué entendemos exactamente por dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX, y otra centrada en mostrar cuáles son las limitaciones que comporta tal dogma. Son limitaciones epistemológicas y limitaciones también políticas, como veréis en breves instantes. Respecto a lo primero, respecto a la pregunta que entendemos propiamente por dogma fundamental, poco cabe señalar, a excepción, claro está, de que este dogma se divide a su vez en dos partes diferenciadas, y que viene a decir lo siguiente. Primera de las partes, que el pasado solo es cognoscible, solo se puede conocer por mediación de las fuentes, es decir, por mediación del estudio crítico de las fuentes. Lo que ya sabemos todos, a tenor de lo que dije en la primera sesión y he dicho hasta ahora. Y segunda de las partes de ese dogma, diría lo siguiente: no hay más fuentes históricas que los documentos escritos. Es decir, reformulado el dogma, diría lo siguiente: el pasado solo es cognoscible, solo se puede conocer por medio del estudio crítico, por mediación de los documentos escritos. ¿Se entiende? Es decir, solo podemos conocer el pasado atendiendo al estudio crítico de los documentos escritos. Visto desde un punto de vista superficial,
El dogma parece comportar ideas propias del sentido común, al menos en lo que se refiere a la primera parte del mismo, ¿no? Puesto que esta primera parte lo que viene a acreditar es lo que ya dijimos a lo largo de la primera sesión, es decir, que se produce una modificación en el estatus histórico de los textos sobre los cuales se apoya el historiador. Estos pasan de ser autoridades para convertirse simple y llanamente en fuentes. Es decir, que necesitan de su sometimiento previo a una crítica documental para que funcionen como mecanismos de autentificación discursiva. Lo importante, en cambio, nos lo muestra la segunda parte del dogma, es decir, la que identifica fuentes históricas con documentos escritos y estos, a su vez, y aquí viene lo nuevo, con testimonios voluntarios. Es decir, las fuentes históricas serían los documentos escritos y estos, a su vez, se identifica en esta época con los testimonios voluntarios. ¿Qué son los testimonios voluntarios? El otro día se hizo esta pregunta. Pues los testimonios voluntarios en historiografía son todos aquellos testimonios que fueron ideados para informar conscientemente, y subrayándolo de conscientemente, a las generaciones, ya sean presentes o futuras. Es decir, testimonios que fueron ideados para informar conscientemente a las generaciones. Ejemplos de estos testimonios: los documentos diplomáticos. Estos son los típicos que utiliza Ranke para llevar a cabo su historia de los pueblos y estados europeos. Bulas pontificias. También el propio Ranke, para llevar a cabo la historia de los papas. Tiene otro libro que se titula Historia de los papas. Por ejemplo, tratados de paz, informe de prefectos, biografías, hagiografías, leyes, etcétera, etcétera. Cartas, memorias. Las memorias son muy importantes. Memorias de emperadores, memorias de las dietas alemanas, etcétera, etcétera. Y decimos que esta segunda parte es la importante, la que identifica fuentes históricas con documentos escritos y estos, a su vez, con testimonios voluntarios, porque en realidad nos sugiere algo más que una mera referencia técnica o metodológica. En realidad, lo que nos está diciendo, o lo que está realizando, haciendo, es que nos está prescribiendo un acceso limitado, por tanto interesado, al campo de la reconstrucción discursiva del pasado. Y ello lo vamos a ver por medio de dos limitaciones fundamentales. Las tenéis allí. La primera de ellas, y tal vez la más evidente, es la restricción de la mirada historiográfica. La mirada historiográfica significa lo que es susceptible de ser historiado, los posibles objetos de investigación del historiador. Es la restricción de la mirada historiográfica al campo de los documentos escritos y de las instituciones que han producido escritos, lo cual no deja de tener consecuencias desastrosas de cara a la comprensión de sociedades en donde la escritura y las instituciones que articulan su producción no se han constituido como la tecnología de poder o la herramienta de poder, digamos, dominante, es decir, aquella que aglutina al grueso social de la población. El ejemplo paradigmático de todo esto lo encontramos en las sociedades medievales y en las sociedades altomodernas, en donde buena parte de la masa poblacional quedaba literalmente fuera del ámbito de interés historiográfico. ¿Por qué? Pues porque carecían precisamente de documentación escrita acerca de sus maneras, sus modos de organizar su interdependencia social, sus relaciones sociales en la aldea, en el señorío feudal, etcétera, etcétera. O bien eran tratadas solo a partir de lo que decían los representantes de las categorías sociales letradas, es decir, los informes de los prefectos, que tanto han utilizado la historiografía del siglo XIX. Esto, en términos analíticos, supone una mirada inconscientemente interesada. Y digo inconscientemente interesada porque no es una mirada que dependa de la adscripción política de un historiador. Es decir, no es cuestión de que yo sea de derechas o de izquierdas y reinterprete tal acontecimiento histórico en función de mis fobias o mis predilecciones políticas. Es inconsciente precisamente por eso, porque actúa a nivel de las condiciones de aprehensión posible de los objetos, de lo que es estimable que puede ser objeto de investigación. No sé si se entiende. Al identificar, lo voy a explicar a continuación, lo adelanto, al identificar los documentos históricos con los testimonios voluntarios, se tendía, en el análisis sobre la historia política de esta época, a privilegiar los documentos escritos,
¿Y quiénes escribían documentos escritos en aquella época? Evidentemente, el poder monárquico. Es decir, los sectores cooperaban en la corte. Pero es que estamos hablando de sociedades medievales y altomodernas que eran básicamente ganaderas y agricultoras. Es decir, que existía un 85-90% de la población vivía en el ámbito rural. Y toda esa gente queda fuera del ámbito de interés historiográfico. ¿Entendéis un poco las consecuencias políticas de este tipo de limitaciones? Se restringe o hay una mirada inconscientemente interesada de la historia. Ejemplo de esto, la historia política del siglo XIX. Esta historia política del siglo XIX ha tendido, sobre todo, a priorizar en su estudio del poder la historia del derecho monárquico en detrimento de lo que ha sido la historia de los mecanismos de reparación penal, jurídica, mejor dicho, de naturaleza no penal. Es decir, aquellos que no estaban escritos y que, sin embargo, a juicio de muchos historiadores, constituyen el principal suelo de disciplinamiento social en la época prerrevolucionaria. Y ahora me gustaría, comentaros que hay un libro que os he dejado de Nicole Castan que se llama Justice et Répression à l'époque de Lumière, Justicia y Represión en la época de la Ilustración, y ahí ella, es historiadora, lo que viene a señalar es como en Languedoc, en la zona del Languedoc, en Francia, la mayor parte de los litigios, la resolución de los litigios no venía establecida tanto por mediación de una justicia que venía desde lo alto, por parte del poder monárquico, sino más bien por mecanismos que no estaban escritos y que, sin embargo, constituían lo normal de la época para resolver litigios. Duelos, pagos pecuniarios, tribunales consuetudinarios, tribunales eclesiásticos, disciplina moral, etcétera, etcétera. El libro lo tenéis por allí, está escrito en francés y no está traducido al castellano. Es una pena, pero estoy seguro que en castellano existen un montón de libros muy similares. Os puedo citar, si queréis, el libro de Antonio María España. Allí os he dejado un libro de Antonio María España que se llama Vísperas de Leviatán. Tiene otro que se llama La gracia del derecho y concretamente tiene un capítulo centrado en el caso de la Corona de Castilla y cómo los representantes de las categorías letradas, informe de los prefectos, de qué manera hablaban estas personas sobre las maneras de resolver los litigios en los pueblos, en las aldeas. Concepto de rústico, ¿no? También podéis leer el último de los capítulos del libro de Foucault, Vigilar y Castigar, un libro muy conocido. El último de los capítulos se titula El sistema de legalismos, creo que se titula así, y ahí lo que viene a dar cuenta es precisamente de que en pleno antiguo régimen existía todo un sistema de legalismos tolerado por parte del propio poder monárquico. Es decir, que frente a esa imagen que la historiografía del XIX nos dio del antiguo régimen como un monarca absolutista, despótico, etcétera, etcétera, cargado de poder, atribuido de poderes, de un sobrepoder increíble, lo que está diciendo Foucault es que de eso nada de nada. Lo que está diciendo es que si en ese sistema de legalismos llevar a cabo el disciplinamiento social hubiese sido absolutamente imposible. Y eso es lo que trata en el último de los capítulos. También en otros de los libros, La verdad y la forma jurídicas, etcétera, etcétera. De todas maneras, me gustaría señalaros otra cita de arranque en donde se muestra cómo, qué tipos de documentos utiliza el propio Ranke. Y, digamos, la importancia otorgada a la escritura. Dice así, ¿se ve, no? Sí. Pero poco a poco, a medida que va desarrollándose la misma constitución política del imperio, se ve cómo gana importancia y a partir de comienzos del siglo XVI, época en que cobra gran difusión la escritura, abundan tanto en ella las nuevas importantes actas que atraen alto grado nuestra atención. Encontramos en ella, al lado de las actas mismas, una serie de memorias, otro de los documentos, testimonios voluntarios, de diputados y consejeros que generalmente cautivan por su fidelidad y sorprenden no pocas veces por su penetración. Me ha sido dado tomar conocimiento del contenido de los primeros 64 volúmenes de esta colección, que llegan hasta el año 1551, y he podido, además, encontrar valiosos complementos en una colección de documentos de los emperadores.
se ve qué tipo de elementos constituía la materia de la investigación histórica durante el siglo XIX. Fundamentalmente documentos escritos que tienen que ver con memorias de personas situadas en la cúspide de la estructura social, políticos, diplomáticos fundamentalmente, papas, caudillos, jefes de Estado, etcétera, etcétera. La segunda de las limitaciones, en cambio, se refiere a un aspecto que he sugerido con antelación, y es que dentro de este paradigma, algo solo deviene historiable, susceptible de ser historiado, si ha suscitado la producción de documentos escritos por parte de los contemporáneos. Esto es muy importante. Es decir, que solo se puede hacer la historia de aquello que ha sido conscientemente percibido por los contemporáneos. De ahí precisamente el carácter evenemencial o episódico de la historiografía del siglo XIX. Evenemencial, evenement significa, en francés significa acontecimiento. La historia evenemencial es un apelativo utilizado por la historia de los anales para menospreciar, digámoslo así, el tipo de historiografía basada en acontecimientos políticos. De ahí el carácter de evenemencial. Más bien una traducción más castellana vendría a decir historiografía episódica, más que evenemencial. El objeto de investigación de esta historiografía del XIX son los documentos, como es lógico, pero documentos que hablan fundamentalmente de acontecimientos situados en la esfera de la percepción directa de quien redactó los documentos. De ese modo, y esto es lo más importante de todo, se produce una limitación muy clara en lo que se refiere a la legibilidad del proceso histórico, puesto que se reduce todo cuanto está presente, y por tanto todo aquello que es susceptible de ser historiado, a la esfera de la visibilidad, es decir, de aquello que ha suscitado la percepción directa por parte de un espectador. Es decir, se tiene que hacer la historia de los acontecimientos políticos y no de las estructuras sociales, como si la hará la historia de los anales. La razón de esto hemos de buscarla en cuestiones de orden epistemológico, concretamente en la delimitación analítica establecida en la segunda parte del dogma fundamental de la historiografía del siglo XIX, es decir, la que identificaba fuentes históricas con documentos escritos y estos a su vez con testimonios voluntarios. Porque en esa elección, en esa identificación, se jugaba mucho más de lo que cabía esperar en un principio. Se jugaba la delimitación misma del campo de lo historiable, que no de los objetos de investigación, no me estoy refiriendo a eso, sino más bien de las condiciones de aprehensión posible de los objetos, de lo que algo en un momento dado se piensa que es o puede llegar a ser objeto de investigación. No determina los objetos de investigación, sino las condiciones de aprehensión posible de los objetos. De ahí el carácter inconsciente de este tipo de interés, de este tipo de limitación de reconstrucción histórica. De ahí precisamente también mi reticencia a considerar esta historiografía como una práctica totalmente desvinculada de los esquemas y los principios de inteligibilidad que había caracterizado la historiografía medieval. Yo he establecido una ruptura entre la historiografía medieval, he propuesto una ruptura para comprender la historiografía medieval y la historiografía moderna. Y esa ruptura tiene sentido en tanto que existe una diferencia cognitiva clara en lo que se refiere a los mecanismos de acreditación discursiva. No obstante, y paradójicamente, y aquí es lo que me interesaría ahora señalar bien, es que a pesar de esa diferencia fundamental, existe cierto denominador común. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambas parecen aceptar el horizonte temporal de narración histórica. Es decir, que ambas asumen el horizonte de experiencia cronológicamente registrable de los participantes en el acontecimiento. Con lo cual, el historiador se ve compelido, en la mayor parte de los casos, a narrar el pasado como si fuesen hechos de la percepción, de su percepción, es decir, imaginándose ser él mismo testigo de lo que se habla. Por tanto, lo que nos genera es una concepción del tiempo unidimensional y no pluridimensional, como lo hará el movimiento de los anales. Ellos entenderían que existiría un tiempo único para las personas y las cosas, cosa que Anales no propone así, lo veremos en la tercera sesión. Pero me interesa señalar esta idea, es que se asume un horizonte de experiencia que es cronológicamente registrable
al de los participantes o al de los contemporáneos del acontecimiento. Es decir, lo que interesa es narrar los acontecimientos. Y a modo ya quizá de conclusión, digamos que todas estas limitaciones, hay muchas más que estas dos, yo he citado simplemente dos, pero hay bastantes más, explicarían en parte el privilegio acordado a la historia política y a la historia de las ideas, que va a la par del estudio, cuando no del culto, de la vida de los grandes hombres, lo de grandes hombres entre comillas, por supuesto, y también va unida a la convicción de que la forma literaria más propicia para el género histórico es la biografía, o lo que es todavía peor, la tendencia a considerar la historia de un pueblo como una suerte de biografía colectiva. Y esto es muy típico por parte de los nacionalismos, no solo vasco-catalán, también español, por supuesto. Con esto llegamos quizá al punto donde queremos finalizar esta sesión. Y básicamente por medio de dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, en la idea de que la historia del siglo XIX, independientemente de sus fobias personales y sus predilecciones políticas, se define ante todo como una historia benemencial, es decir, una historia de acontecimientos, que serían hechos únicos y repetibles, como dirá el propio Norbert Elias, y que en la mayor parte de los casos se tiende a identificar con hechos políticos desarrollados por individuos, especialmente por individuos situados en la cúspide de la estructura social, es decir, individuos que están en capacidad de tener una fuerte cobertura de decisión social y de acción social. Jefes de Estado, caudillos, papas, monarcas, etcétera, etcétera. De hecho, en la propia historia del siglo XIX, la historia política, tal y como fue redactada por la historiografía del siglo XIX, se puede entender perfectísimamente como la historia del advenimiento del Estado. Es decir, se narra las gestas y las hazañas de los monarcas en su proceso de concentración y centralización de poder frente a los particularismos, en el sentido entrecomillado del término, de los nobles y los aristócratas, que no querían reducirse, digámoslo así, a la nobleza cortesana, etc. Hay mucha literatura al respecto. Hoy en día esta tesis está puesta en tela de juicio, por supuesto, y se estudian otro tipo de consideraciones. Cuando se estudia el poder, no se estudia el poder materializado en sus formas políticas tradicionales, véase el aparato jurídico, financiero, etcétera, etcétera. Se estudia, por ejemplo, el poder atendiendo a sus formas, digamos, más microfísicas, más infinitesimales. El ejemplo característico es la obra La genealogía del poder de Michel Foucault, ¿no? Pero también Nicole Castan, y hacia el estudio también de entender que existían sistemas jurídicos, formas de resolución de litigios, normas que no estaban escritas y que, sin embargo, en la época medieval y altomoderna constituían una fuente importante y nada desdeñable de disciplinamiento social, cosa que la historiografía del siglo XIX ni siquiera tuvo en cuenta. El problema es que semejante enfoque, que prioriza el estudio de las instituciones políticas y sobre todo de las acciones individuales de aquellos que detentan las instituciones políticas, es que disimula una concepción jerárquica del devenir histórico. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la voz cantante de la historia, es decir, aquello que hace modificar un conjunto de relaciones sociales en otro, parece ser que proviene de la actividad de esos individuos. Es decir, que la explicación del paso de un cambio social o del paso de una estructura social a otra estructura social vendría motivado por las acciones individuales. Y esta es la tesis fuerte que defiende el propio señor Bosch en el texto que os he entregado, el texto que os habéis leído, lo he titulado sobre la prioridad de los hechos individuales. De hecho, voy a sugeriros otra cita más, esta vez de Bujard, a propósito de los hechos individuales y el cambio histórico y la importancia del concepto de grandeza histórica aplicado a cierto tipo de individualidades. Las he sacado de su libro en Reflexiones sobre la Historia Universal, que lo tenéis por allí. Dice así: las vicisitudes de los pueblos y los estados, las tendencias de civilizaciones enteras, pueden depender del hecho de que un hombre extraordinario, apelación a la individualidad, sea capaz de resistir en ciertos momentos determinadas tensiones y esfuerzos del espíritu. Segunda cita. Algo que fascina extraordinariamente
es ante todo la repercusión de las hazañas guerreras, que influyen directamente sobre la suerte de una cantidad innumerable de personas, influyendo además, indirectamente, y tal vez por largo tiempo, al crear nuevas condiciones de vida, es decir, nuevas estructuras sociales. El criterio de la grandeza reside aquí en el segundo, es decir, alguien es grande en la medida en que puede constituirse como explicación de un nuevo tipo de estructura social. Mas para que exista verdadera grandeza, es necesario que aquellas nuevas condiciones permanentes no impliquen un mero desplazamiento del poder, sino que envuelvan un gran cambio de la vida nacional. En este caso, la posteridad atribuirá infaliblemente al autor, y con razón, una intención más o menos consciente en los hechos realizados, y por tanto le discernirá el atributo de la grandeza. ¿Veis cómo continuamente hay una apelación al concepto de individualidad? Y esa individualidad no es cualquiera, por supuesto. La individualidad siempre está asociada, en la mayor parte de los casos, a jefes de Estado, poderes monárquicos, etcétera, etcétera. Y la segunda de las conclusiones es que la historiografía del siglo XIX está basada en un modelo de temporalidad asociada a la corta duración. Es decir, se trata de una historia atenta a los acontecimientos, contantes y sonantes. Es decir, es una historia hecha a medida del hombre, o mejor dicho, del individuo, en la medida que este último puede reconocerse no ya como víctima de un principio trascendente que guía la totalidad de la historia, por ejemplo, como había sido la historia medieval, es decir, la providencia divina o el espíritu absoluto de Hegel, sino más bien como el responsable de la misma. De ahí precisamente el carácter dramatizado del tiempo histórico que utilizan. Es un tiempo plagado de batallas, de hazañas, de tratados de paz, de estrategias matrimoniales para la conquista de nuevos territorios, etc., etc., etc. Es un tiempo ligado a la corta duración, a los acontecimientos que pueden verse o que han suscitado la producción de escritos por parte de los contemporáneos, como ya dije antes. Más adelante, en la tercera sesión, veremos que toda esta forma de reconstruir la historia tiene a la vez su propia historia y que junto a ella compiten desde hace tiempo, concretamente desde hace casi 100 años, distintas maneras de narrar la temporalidad. Maneras, incluso, de concebir la temporalidad de distinta manera. Veremos, por ejemplo, en la siguiente sesión, qué es eso de la larga duración, qué es eso de la corta duración, qué es una historia social, qué lugar está atribuido a la interpretación, etc. Y con esto, pues doy por terminada la sesión. Si queréis, podemos, bueno, si tenéis una pregunta, la hacemos ahora, o si no, en caso contrario, hacemos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos y vamos con el debate o preguntas que os haya suscitado el texto. De hecho, en el texto que vamos a hablar hoy, el propio señor Bosch normalmente suele atribuirse a la escuela metódica la idea de que no tiene en cuenta los hechos colectivos, los hechos sociales, es decir, los hechos que se repiten, las estructuras sociales. Pero eso no es totalmente cierto, como el propio señor Bosch indica en el texto. Él dice, y ahí está hablando, no lo dice, pero su vis a vis estratégico, no solo la historia de las instituciones, sino que también es la incipiente sociología de Durkheim. Está escribiendo en la misma época de Durkheim, de hecho. Y él reconoce que es posible estudiar los hechos colectivos, pero entiende al mismo tiempo que el principio que vendría a explicar la transformación de unas regularidades en un sector interno en otras, porque se introducen los cambios en unas instituciones, vendría motivado por las acciones individuales. Es decir, que para él la categoría de lo histórico estaría asociada a los hechos individuales. Lo otro es la pregunta que yo le planteo. Él no lo dice realmente, pero hay muchas discusiones al respecto. En ese sentido, claro, esta historia podría aceptar perfectamente un estudio sincrónico que esté atento más bien a la estructuración social y al mismo tiempo entendería que existiría una dinámica de estructuras. Pero el problema, lo que realmente cuestiona Annales, es
que ellos identifican lo histórico, el cambio histórico, a las acciones individuales, cuando Annales dirá que no, que evidentemente quienes actúan son los individuos, como no puede ser de otro modo, las estructuras no actúan, son los individuos, pero no actúan en el sentido filosófico fuerte del término, como agentes, digamos, exentos de determinaciones sociales y al margen de una lógica de la situación, dentro de la cual ciertas condiciones se vuelven aceptables y otras no. Es decir, lo que haría Annales es entender que las acciones individuales no serían la explicación del cambio histórico, sino que serían la expresión del cambio histórico. Luego podemos hablar más detenidamente de todo esto. Claro, en ese sentido, pues sí, la escuela metódica podría entender que se puede hacer un estudio diacrónico, como entiende, lo que entiende por historia general, al fin y al cabo es eso, sin desdeñar la posibilidad de hacer un estudio sincrónico, un estudio de las estructuras. Ahora bien, el principio que mueve una estructura a otra sería el elemento diacrónico, que está asociado en su caso, y eso es lo que cuestiona Annales, a los hechos individuales, especialmente a los de aquellos que están situados en la cúspide de la estructura social, jefes de Estado. La historia general que ellos entienden, además, es la historia política realmente, la que vendría a dar cuenta de los cambios en todas las historias particulares. Ese es el problema, ¿no? O al menos el problema para una historia para una historiografía como la de Annales, que adopta el punto de vista epistemológico de la sociología. Para la historiología lo que estudia son las regularidades sociales, las representaciones colectivas, las estructuras económicas, las estructuras demográficas, políticas, etcétera, etcétera. Y esas estructuras no cambian porque en un momento dado haya una batalla y se modifiquen por la acción bélica de una persona. Habría que estudiar por qué, por ejemplo, un gran Estado pudo instituirse como tal por la pérdida de una sola batalla. Es decir, ¿se puede entender la desintegración de un imperio por la sola pérdida de una batalla? ¿O existen condiciones objetivas que podrían ayudar a explicar ese hecho? Esa es la pregunta de la sociología y de la historia social. No atribuir factores explicativos fuertes a las acciones individuales, sino sociologizar las mismas acciones individuales, en el sentido de que habría que sociologizar, relacionar los móviles ideales de las personas con las formaciones ideológicas de la época, con los intereses materiales de la época, etcétera, etcétera. Sería quizá, digamos, más objetivar aún más todavía la evolución y la dinámica de la historia. Objetivar los móviles ideales, las acciones individuales. ¿Se ha visto claro algunas de las cosas que he dicho en las citas? ¿Habéis visto que se plasmaba algunas de las ideas? Concretamente, bueno, aquí es muy claro, ¿no? Ranke es bastante claro en el tipo de documentos que utiliza. Es evidente que utiliza memorias de diputados, documentos de emperadores, etcétera, etcétera. Porque su objetivo, al fin y al cabo, es reconstruir la historia diplomática de la Europa moderna. Bueno, ¿qué os ha parecido los textos? ¿Fáciles? ¿Muy difíciles? No son muy complejos, ¿no? Sí. Es que no había nada... No había ninguna sorpresa, vamos. Me parecía que era interesante que tuvierais la oportunidad de leerlo de primera mano, no en función de lo que yo os había dicho. Yo los había dividido en dos textos, básicamente, pues... En primer lugar, para ilustrar lo que iba a decir hoy, qué hacer ante un documento, es decir, todo lo que os he comentado relacionado con la crítica documental de las fuentes y la síntesis, y por otro lado tocar un tema que quizá no haya yo desarrollado de manera detallada, la idea de la prioridad de los hechos individuales, pero que sé, a tenor de lo que ocurrió el año pasado, que puede suscitar, como de hecho ya lo ha suscitado la última pregunta, sobre la idea de los hechos individuales y su función para explicar o como criterio de explicación del cambio histórico.
no sé, deciros que respecto a lo de qué hacer ante un documento, pues ven a acreditar lo que hemos estado viendo en estas dos sesiones, ¿no? Desconfiar a priori de toda relevancia o toda afirmación de autoridad, llevar a cabo por medio de una serie de pautas bien definidas los análisis del documento, la crítica externa, para extraer información del soporte material, la crítica interna, no solo para tener en cuenta lo que dice el autor, sino también los acontecimientos contemporáneos del propio autor, para circunscribir sus intenciones. Y viene a decir, no sé, yo lo veo como un poco una ilustración de lo que hemos estado hablando en estas dos sesiones. Quizá el otro texto, el que hace sobre la prioridad de los hechos individuales, resulte más interesante para un debate. No sé si tenéis alguna pregunta o la idea es un poco que habléis vosotros. Hay un micro. No, de lo que acabamos, ¿se me oye bien? Parece que me oigo muy raro, pero... Sí, se oye. No, haciendo la comparación de la primera sesión de los procedimientos de la historiografía clásica con los procedimientos de la historiografía del siglo XIX, que evidentemente son distintos en cuanto a la verificación de la veracidad o demás, pero que al final, bien se coja, bien fiándose de la autoridad de esa persona de prestigio, o bien, por lo que acabamos de ver, que se trata de documentos escritos ahora en el siglo XIX por monarcas, papas o la élite, que al final parece como si hubiese una analogía, que al final lo que se está contando es la historia de las clases dominantes. Sí. Únicamente, sin más. Sí, es lo que venía a sugerir. Pero no sé que si es demasiado simplificación. Sí, es lo que venía a sugerir un poco al final, cuando decía que ambas historiografías, paradójicamente, a pesar de diferenciarse mucho en términos cognitivos, asumían un horizonte temporal de narración histórica muy similar. Entendían que solo era susceptible de ser historiado aquello que había suscitado la producción de documentos escritos. Es decir, aquello que había sido conscientemente percibido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las relaciones de clase? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con lo que Annales llamó las mentalidades, las formaciones ideológicas? Es evidente. Es un poco la crítica que también hace Pomian, ¿no? Es evidente que ahora, en el siglo XIX, la historia ya no es memoria. No es una simple memoria. No es un ejercicio, una ejercitación de la memoria. El texto histórico está plagado de técnicas y procedimientos cognitivos específicos. Hoy yo he hecho referencia a alguno de ellos. La paleografía, la diplomática, cómo se articulan en esta especie de pauta regulada de reconstruir exclusivamente el pasado. Pero existen muchos otros y la historiografía de los anales da buena cuenta de ello. Pero un poco es eso, ¿no? Que existe esa ruptura entre historia y memoria, pero parece que esta historia también asume el horizonte cronológicamente registrable de los participantes en el acontecimiento. Es decir, como si el único objeto de investigación posible fuesen los acontecimientos, especialmente los acontecimientos políticos. ¿Por qué? Porque son los que han dejado documentos escritos. Si nosotros entendemos que los únicos documentos que son historiables son los documentos escritos, y analizamos sociedades en donde la escritura y la tecnología de poder asociada a la misma estaba en manos exclusivas del poder monárquico, y asumiendo que el poder monárquico vivía en la corte o en pequeñas ciudades, pequeños castillos, y la práctica totalidad de la masa poblacional vivía en aldeas bajo sistemas de dominación de carácter feudal, señorial, etcétera, etcétera, bajo una dominación política directa y no bajo una coerción, digamos, abstracta, como ocurre en el capitalismo, lo que tenemos es una lectura totalmente, no sesgada, pero sí interesada, que narra la historia de Europa como la historia del proceso de centralización de las clases superiores, del poder por parte de las clases privilegiadas. Es algo bastante claro. Yo creo que tiene que ver no solo con interés en el sentido más burdo del término, es decir, que un historiador sea de izquierdas o de derechas. Tiene que ver un poco con la idea esta que he intentado expresar sobre un interés inconscientemente estructurado, en el sentido de que ya parece ser que las condiciones epistemológicas de la época delimitan el campo de lo historiable, pero lo delimitan de una manera interesada y concreta, es esa. Pero no es un interés político en el sentido partidista del término. No sé si me explico, se refiere más bien a esa
que hay una delimitación muy clara y una limitación de lo que es posible, de lo que es susceptible de ser historiado. Y eso es algo que el historiador debe tener en cuenta. Por eso yo creo que este tipo de seminarios son más o menos positivos, ¿no? Porque lo que intentan, al menos intentan, es reconstruir la memoria sobre los procesos de construcción historiográfica. No la memoria de un pueblo, cosas por el estilo, sino afianzar la memoria sobre cómo se escribe la historia, precisamente para no caer en lecturas dogmáticas o cosas por el estilo. Es decir, vamos a leer la historiografía del siglo XIX, pero ateniéndonos a este tipo de condicionamientos epistemológicos de la época. Y así podremos leer este tipo de historiografía de una manera quizá más fértil, ¿no? Más fructífera. Espera, el micrófono. Es que si no, no te oyen en el vídeo. Sí, yo tenía dos cuestiones respecto a este primer texto que tenemos, que es el que hacer un documento. Una relativa a lo que es la psicología dentro del campo de la formación de un historiógrafo. Es decir, se habla que cuando se tiene un documento histórico hay que ponerse o hay que situarse en una posición psicológica, es decir, preguntar, hacer una serie de cuestiones. Y entonces, ¿qué relación por lo menos no lo he visto en el programa de historia que se hable, que se estudien nociones de psicología? No sé si en filosofía, en la carrera de filosofía, sí se hace. Y entonces, o hay un campo específico para poder razonar todas estas cuestiones en el proceso de investigación histórica. Esa es una parte, una pregunta concreta. Y otra que me llama la atención precisamente es, también dentro de la labor del historiógrafo, es la última frase de este texto, que dice que se expondrían menos razonamientos erróneos si tuvieran que expresarse formalmente. Es decir, el historiógrafo realmente lo que tendrá que hacer es analizar, interpretar y luego exponer. Esa última parte de exposición, mi pregunta es, entiendo que generalmente la exposición de tesis o de investigaciones o documentos está perfectamente canalizada o se debe hacer en revistas específicas o en seminarios, o qué cauces tienen, existen algunos en particular actualmente, ya no en otra época. Pues respecto a lo primero de la psicología, es cierto que hace una serie de alusiones a la psicología y yo creo que en historia no hay ningún tipo de disciplina en la licenciatura de historia tal y como está que estudie este tipo de cosas. Pero yo creo que hace más bien una referencia un poco a la necesidad, a la psicología en ese sentido abstracto, un poco vago, porque no está hablando de conductismo ni de cosas por el estilo, ni de psicoanálisis de la época o cosas por el estilo. Está hablando quizá de vamos a someter a los autores a esos motivos hipotéticos por los cuales pueden verse en situaciones que pueden llegar a mentir o pueden llegar a... Yo creo que se refiere más bien a ese tipo de cuestiones, porque yo me he leído el libro y no habla de hecho no hay ninguna referencia a ningún tipo de escuela psicológica concreta en la cual se haya basado. Yo creo que es más bien una cuestión de... Sí, de estudiar psicología en ese sentido vago del término, vamos, digámoslo así, en el sentido de que vamos a estudiar cómo pudo verse motivado este historiador para llevar a cabo este documento, o si existió algún tipo de interés o no, si tuvo algún tipo de prejuicio, de qué familia procedía, a qué señor concreto servía, qué reino concreto servía, ese tipo de cosas relacionadas con la psicología. He leído más textos de él y no hace referencia a ninguna escuela psicológica. ¿No existiría realmente una historia de psicología aplicada en la Edad Media? Estas eran las características, en la Edad Antigua cada pueblo, y de acuerdo con eso, esos conocimientos que tenemos amplios, aplicarlos en los documentos. Quien conociera esa situación, no existe. Yo la desconozco. Sé que hay, por ejemplo, en el momento de los anales, hay una aplicación de psicoanálisis a la historia. Pero el otro lo desconozco. La verdad es que no lo sé. Yo no sé, no te lo puedo responder. No lo sé. De hecho, bueno, yo de lo que me he leído de la escuela metódica, la verdad es que apelaciones a la psicología son más bien razonamientos de analogía, también utiliza esa expresión, etcétera, etcétera. Pero no lo desarrolla tampoco mucho más, ¿no? No se queda allí un poco como para aducir razones o léxico con apariencia científica, pero no lo desarrolla tampoco. Y respecto a la segunda, es que no he entendido muy bien la pregunta propiamente dicha. Sí, cuando se termina en un Sí. momento determinado lo que es el estudio
puede aportar está canalizado previamente a través de alguna institución o se refleja en revistas, en Sí, claro. Es uno de los temas que yo aquí he obviado. ¿Recordáis cuando comenté la bibliografía, un libro de Michel de Certeau que se llama La escritura de la historia? Lo comenté y dije que no iba a hablar de aquí. Me da mucha pena porque es un libro fundamental, pero sería quizá complejizar en exceso este tipo de materias. Habla evidentemente de que de todo lo que estoy hablando, yo he hablado de los condicionantes epistemológicos. Naturalmente habría condicionamientos materiales y condicionamientos ideológicos. Porque quien escribe la historia no es el historiador considerado individualmente. O sea, lo que dice Michel de Certeau es que existiría una serie de prescripciones propias del medio, entendiendo por medio el medio institucional del historiador. Es decir, cuando él habla de historiador no habla de historiador empírico concreto. Habla más bien de una especie de, ¿cómo decirlo?, de habilidades cognitivas concretas que se supone que debe tener todo historiador. Esas habilidades hacen referencia a una especie de historiador intersubjetivo, es decir, de condicionantes lógicos que interpelan de una manera concreta el pasado y que determinan cuál es el objeto formal de la historia y los procedimientos para, digamos, captar ese objeto formal. Evidentemente las instituciones tienen mucho que ver, en la medida en que los documentos, la misma producción de los documentos históricos, viene avalada por instituciones. Esto es algo que yo, por ejemplo, estoy trabajando en la tesis doctoral y que no he querido aquí meterme para no liar más las cosas. Pero, evidentemente, las instituciones están produciendo documentos y lo que haría la ciencia, de alguna manera, con esos documentos, es establecer una ruptura respecto a las clasificaciones de la archivística del pasado. Es un poco complejo definirlo. ¿Cómo decirlo de alguna manera? La interacción entre el documento y el historiador, el encuentro de ambos, no es un encuentro neutro, en absoluto. El documento es un proceso social complejo, esa es la idea. En el sentido de que ha sido producido por instituciones y es reconvertido, reconsiderado en términos analíticos por el propio historiador, que evidentemente también tiene un interés determinado en extraer información de ese documento. Es un... El documento último sobre la carta de Lope de Vega, que ha salido hace poco, que hace un mes, que está cuestionado en principio su autenticidad, y luego después se han puesto detrás algunas instituciones. Esa por ahí estaba ya también un poco. Muy interesado. De todas maneras, el año pasado surgió una pregunta relativa a las falsificaciones. Podría hacerse incluso una historia de las falsificaciones, porque las propias falsificaciones pueden mostrar indicios de cuáles eran los intereses de la época para leer determinados textos más anteriores todavía. Es decir, que incluso se puede historiar una historia de las falsificaciones y extraer información acerca de las estrategias políticas de la época en las que se llevó a cabo esas falsificaciones. Es decir, todo, y esto lo dirá el momento de los anales, es susceptible de ser historiado, incluso la idea de muerte, incluso la idea de la vida, incluso la idea de la familia, incluso los climas, etcétera, etcétera. Esto es lo que inaugura el movimiento de los anales. En cualquier caso, y voy adelantando algo, en el texto sobre la prioridad de los hechos individuales, lo que me gustaría es plantearos una cuestión. En realidad tiene que ver con una serie de supuestos ontológicos de los que parte no solo el materialismo histórico, sino también buena parte de la teoría sociológica contemporánea. Tiene que ver con una teoría estructuracionista de la sociedad, ¿no? ¿Creéis, porque si creéis, o sea, este es el elemento a partir del cual se puede criticar a Señobus y su identificación del cambio histórico con los hechos individuales? ¿Creéis que las acciones individuales son solo individuales o son virtualmente sociales? Esa es un poco la clave. En función de la ontología social de la que partamos, podemos cuestionar o no cierto tipo de construcciones teóricas.
Hay un elemento muy recurrente en filosofía, en sociología, que se llama el individualismo metodológico. Este individualismo vendría a decir que la sociedad se compone por la suma de todos y cada uno de los individuos. De modo que las praxis individuales, las acciones individuales, tendrían como motivo, como criterio último de explicación a ellas mismas. Y, es decir, entendería que no existe una determinación social sobre ellas. Y la relación social las relaciones sociales se entenderían como un segundo momento desde el punto de vista ontológico. Todo esto es enteramente cuestionado por parte del materialismo histórico, la sociología, desde Durkheim incluso, y la historia social. Y buena parte de las ciencias sociales actuales. Se entiende que la sociedad no es una suma de individuos, sino más bien son totalidades sociales que generan formas diversas de individualización. Si nosotros partimos de esa ontología social, que es mucho más compleja de lo que estoy diciendo ahora, evidentemente, podemos comprender el porqué de nuestra crítica a Señor concretamente, concretamente a la idea de que los hechos individuales constituyen el elemento a partir del cual se explican las transformaciones de una estructura social a otra. Lo dice además de manera clara en una de las páginas. Concretamente, a ver, ¿dónde estaba? En la página 241, la vuestra página 2, dice: una serie aún incompleta de los diferentes estados de todas las sociedades y de todas sus evoluciones no bastaría para agotar el objeto de la historia. Quedan los hechos únicos, de los que no podemos prescindir, puesto que explican la formación de los diferentes estadios y el inicio de las evoluciones. ¿Qué significa explicar? Para Señor Bosch. Esa es la cuestión que yo quería plantear hoy aquí, y que me parece un poco fundamental y que sirve como preludio para la tercera sesión. ¿Qué significa explicar aquí? Eso es lo que digamos, no explica, valga la redundancia, el propio Señor Bosch. 42. Ah, 241, sí. La pregunta es, ¿qué entiende por explicar? ¿Qué concepto de explicación tiene Señor Bosch? De explicación histórica, quiero decir, ¿eh? Luego dice, como para ilustrarlo, ¿cómo estudiar las instituciones o la evolución de Francia prescindiendo de la conquista de las Galias por César o de las invasiones bárbaras? Pone callas, pero es Galias. Como diciendo de alguna manera, si no hubiese sido por Napoleón, por César, no hubiese sido posible la conquista de las Galias. La pregunta de la sociología y de la historia social no sería esa. Es decir, no solo es una mera recusación crítica, es también un cambio de problemática en términos teóricos. En la sociología le interesaría por qué César tuvo que llevar a cabo esas expediciones al extranjero. ¿Qué tipo de condicionantes materiales, demográficos, económicos, hicieron que César tomase esa decisión? Esa es la pregunta de la sociología y de la historia social. ¿Se entiende un poco? No se trata de negar los hechos individuales, sino de restituir la relación entre el todo y la parte, entre lo individuo y la sociedad. Y restituir, mejor dicho, reconsiderar la naturaleza de la relación entre ambos. Porque se entiende que las acciones son virtualmente sociales. Es decir, alguien no actúa sin unos códigos concretos a partir de los cuales se ejecutan las acciones. Y ese es un poco, no solo es una crítica, es lo que me interesa haceros ver, es un cambio de problemática. La problemática ya no es referida a los móviles ideales o a las acciones concretas de los individuos. El objeto de la historia social y el objeto de la sociología nunca se haría esta pregunta concreta, o nunca llevaría a cabo, mejor dicho, una explicación identificada con hechos individuales. Entendería que esos hechos individuales serían virtualmente sociales y que serían más bien la expresión y no la explicación del propio cambio histórico. Esa es un poco la clave para poder comprender de qué va todo esto de las ciencias sociales y la historia social. Esa
un poco la clave. Y habrá, por supuesto, diferentes apelaciones a estructuras demográficas, económicas, políticas, ideológicas, etcétera, en función de los historiadores. Pero lo que me interesa ver es que hay un cambio de problemática. El objeto de investigación es otro y la pregunta es otra. ¿Se entiende? Un poco... Pero se entiende, pero realmente es que están tan implicados uno y el otro, el individuo con la actividad, que al final una vez se separa y otras veces lo vuelve a recuperar. Es que todo esto ha generado un debate, y sobre todo en el campo de la sociología. O sea, pero un debate increíble a lo largo del siglo XX entre partidarios, digámoslo así, del individualismo metodológico, de las teorías de la comprensión, centradas fundamentalmente en descubrir cuáles son los móviles ideales de los sujetos para explicar el cambio histórico, y otra tendencia muy fuerte, practicada por el materialismo histórico, por el estructuralismo, etcétera, etcétera, por muchas corrientes, que entendería que su objeto de investigación son las estructuras y que lo importante, a fin de cuentas, es estudiar las estructuras, porque el otro sería abocarnos a una especie de historia/batalla que tendría más que ver con la literatura que con la ciencia propiamente dicha. Actualmente, ese debate, en los términos en los que los acabo de plantear, está ciertamente periclitado, en el sentido de que hay teorías sociológicas contemporáneas que no contraponen acción y estructura de una manera fuerte. Entenderían que la acción sería posible, estaría llevada a cabo gracias a la estructura, pero que las estructuras no son entes inamovibles que están ahí, que no se pueden modificar. ¿Se entiende un poco la idea? Es que no, son, como el propio señor Bosch indica, no son incompatibles. Pero la cuestión es que él mismo entiende que no son incompatibles, pero dice, lo que realmente explica el cambio histórico son las acciones individuales. Por lo tanto, ya está respondiendo a la pregunta, está decantándose. Lo que dirá la ciencia histórica es que, ojo, cuidado, esas acciones individuales no pueden ser descontextualizadas y no pueden ser estudiadas al margen de los condicionantes que generan, o que suponemos que generan, las estructuras de acción entre los hombres. Esa es un poco la clave para comprender. Lo cual es una forma de acabar con la perspectiva de la acción. No de acabar, pero sí de resituarla. Realmente la estás limitando, porque las estructuras las cambian también personajes de un determinado con poder suficiente para cambiar una estructura y un régimen completo. Ya, pero lo que diría la ciencia social es, no la cambia el personaje porque tenga ese poder. Ese personaje puede tener un poder extraordinario en la medida en que la situación, la lógica de la situación se lo provee. Claro, pero ahí no puedes no apelar a las estructuras sociales. Porque si no apelas, o sea, lo que quiero decir... También el acto, el hecho, el personaje, también lo vuelves a introducir como originador, potenciador, también en otro contexto. Como expresión, pero no como explicación. Esa es la cuestión. Claro, es que esto en términos metodológicos tendría que desarrollarse mucho, ¿no? Porque no es simplemente apelar, no es la sociedad la que determina a los individuos, no, cómo y de qué manera. Es decir, cómo vamos a objetivar, sistematizar una objetivación concreta de ese todo que supuestamente influye en las acciones individuales. Hay muchos estudios, de hecho todos los libros de análisis son ejemplificaciones de todo esto. Pero también somos conscientes de que en un momento determinado de una masa social surja un líder o surja otro, van a cambiar las estructuras de una forma o de otra. No, también no es solamente lo que es. Ya, pero no cambian por la acción individual de los hombres, porque son esos hombres los que se apoyan sobre las estructuras. Y bueno, habida cuenta de... Le da su toque por su carácter particular, que puede ser diferente. Hay dos corrientes, por ejemplo, en una masa social, hablando por si se escoge una línea o se escoge otra, puede llegar a influir suficientemente en que se cambie la estructura de una forma o de otra. Si entiendo el problema general, ¿no? Pero los veo bastante unidos, ¿no? Compatibles. Lo que pasa es que ya no en los términos en los que había sido planteado a lo largo del siglo XIX, es decir, como acción frente a estructura, sino más bien habría que acabar con esa dicotomía en el sentido clásico, entendiendo que no hay una acción al margen de la estructura ni hay una estructura al margen de las acciones de los individuos, porque entonces estaríamos apelando a una suerte de entelequia llamada estructura que vendría a determinarnos. Es decir, no es que el individuo no sea capaz de elegir entre varias opciones. Quienes actúan son los individuos, evidentemente, no las estructuras. Pero esos individuos, lo que hay que cuestionar, lo que pone sobre la mesa la filosofía de Marx y la historia social, es que esos individuos no toman decisiones en el sentido filosófico fuerte del término. Es decir, toman decisiones adoptando el bagaje teórico de la época, las experiencias precedentes,
adoptando las formaciones ideológicas de la época. ¿Se entiende? Siempre está situado, totalmente mediatizado. Es decir, que no hay individuos, sino formas de individuación. Es algo similar, en el sentido de que podríamos retraducirla y decir, yo soy yo gracias a las circunstancias. Solo existen formas de individualidad históricamente constituidas porque hay circunstancias, es decir, porque hay interacción social, y esa interacción social no solo se reduce al mero intercambio material, no, la interacción social también genera esquemas perceptivos y cognitivos para aprender la realidad. Esa es la idea. Es decir, que genera formas concretas de subjetividades a lo largo del tiempo. Esa es un poco la idea. Yo y mis circunstancias, claro, evidentemente. El propio Ortega fue además alumno de Heidegger, el autor de Ser y Tiempo. Se me olvidaba. El libro en el que me basé en la primera sesión, encontré la traducción castellana, y también en esta, sobre todo el tema del dogma fundamental, y el libro sobre la historia, Sur l'Histoire, os había dicho, bueno, el título castellano es Sobre la historia, ediciones Cátedra, Barcelona, creo que es Barcelona o Valencia, no recuerdo bien, año 2007. Y el autor es Christophe Pomian. Sí, sí. Es una colección, realmente el libro, yo lo he leído en francés, es una colección de artículos muy dispares en el tiempo. O sea, había un artículo del año 70, otro de los 80. Es como una especie de recopilación que han hecho del autor. Está bastante bien. Además, él me consta que es un conocedor profundo de la historiografía del siglo XVII y siglo XVIII, y también de los monjes benedictinos y de cómo se producen los documentos, cómo se lleva a cabo las primeras críticas documentales, etcétera. No solo formaba parte de Anales o contribuyó en algunos libros de varios autores sobre los Anales, sino que también es conocedor de esa época. Es un historiador de la historiografía, cosa que no suele ser bastante usual. Pues bien, si no hay más preguntas, lo damos por zanjado. Hasta la semana que viene.